tardes, espero se encuentren bien. Es un placer para mí saludarlos y estar con ustedes en esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Bueno, ustedes ya me conocen, soy su asesora Adriana Bautista en la unidad curricular Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La clase pasada dijimos que hoy culminábamos pues efectivamente el trimestre con la cuarta clase ya o el cuarto encuentro y que hoy íbamos a hablar ya del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, bueno, hacer una síntesis del mismo, ¿no? Porque pues este sistema de responsabilidad penal de adolescentes o lo que es la justicia penal juvenil pues es bastante amplia, tiene sus propias instituciones y pues bueno, en una sola clase no les pudiera aportar todo lo que es necesario. Sin embargo, bueno, trataré de hacerlo de manera sintética y a los fines pues que ustedes puedan comprender y valorar todas estas instituciones procesales que a futuro pues efectivamente les servirán en su carrera de estudio. Con respecto al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, está consagrado en el artículo o a partir del artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema como tal, lógicamente que también abarca las mismas fases del proceso penal ordinario o de adultos. ¿Qué quiere decir? Que existen 4 fases del proceso penal, que es la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Muchos autores también indican que pudiera considerarse los recursos como una fase recursiva. Yo me puedo apegar a ese lineamiento a fase recursiva, pero también estar consciente de que también pudiera decirse que es una subfase dentro de las fases. ¿Por qué subfase? Porque se avista o se abre o se genera como producto de la interposición de un recurso que fue peticionado, solicitado o avistado por una de las partes en virtud de que no se encuentra conforme a determinada resolución o decisión. Efectivamente, si en fase preparatoria una de las partes no está de acuerdo con la decisión que emite el juez, pues puede recurrir y pudiera ser perfectamente sobre una apelación de autos. Igual en fase intermedia, en fase de juicio y en fase de ejecución. Todo depende de la decisión que se vaya a recurrir, de la fase donde esté, para que efectivamente se active lo que es el área recursiva. Pero lógicamente que se puede dar en las diferentes fases. Y hay diferentes tipos de recursos que también, dependiendo de la fase, pues se activará el recurso pertinente para cada fase. Por decir, no podemos activar el recurso de casación en fase intermedia porque no es oportunidad. Para que opere el recurso de casación, primero es sobre decisiones de la Corte de Apelaciones. Tendría que pasar un recurso por la Corte de Apelaciones, que la Corte de Apelaciones decidiera sobre ese recurso y ahí sí emitir o anunciar el recurso de casación sobre la decisión de la Corte. Por eso es muy importante que ustedes, bueno, cuando ya estén viendo procesal penal y recursos, pues tengan en cuenta. Sin embargo, pues para mí es un deber también generárselo y que tengan esa iniciativa de seguir buscando. El 526 de la ley me habla de lo que es propiamente el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y me permito leer para que ustedes pues puedan visualizarlo. Dice así: el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en lo que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias, el poder popular, orientadas a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía.
Ese es el sistema de responsabilidad penal, un conjunto de normas, órganos y entes que efectivamente coadyuvan en todos los intereses que atañen a los adolescentes. Pero ¿cuáles adolescentes? Los que están en conflicto con la ley penal. ¿Y quiénes son los adolescentes que pueden estar en conflicto con la ley penal? Según el ámbito de aplicación de la ley, está establecido en el 531, dice, me permito leer, las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas en edad comprendida entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen 18 años o sean mayores de edad, cuando sean acusados o acusadas. Ese es el ámbito de aplicación de la ley. Para que efectivamente un adolescente pueda ser, en primer lugar, procesado, pues lógicamente tiene que estar entre 14 y menos de 18. Si un adolescente comete un hecho delictivo en esa edad, entre 14 y menos de 18, pues pudiera ser declarado penalmente responsable de sus actos. ¿Por qué pudiera? Porque al adolescente también se le asisten las distintas garantías y principios establecidos, tanto a nivel de la ley especial como los contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, para verificar si efectivamente hay suficientes elementos de convicción que comprometen su responsabilidad en los hechos que les indilga el Ministerio Público. Y estos hechos que son indilgados por el Ministerio Público, pues lógicamente que tienen que pasar por las distintas etapas del proceso para luego, si llegan a juicio, pues poder ser evacuados y por el juez ser valorados para emitir una decisión ajustada a derecho. ¿Qué sucede si los adolescentes son menores de 14 años? Bueno, si un adolescente o un niño tiene pues, menos de 14 años, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, es inimputable y por ser inimputable, pues se le aplicarían solamente medidas de protección. Estas medidas de protección pueden ser nominadas e innominadas, que eso lo vimos en las clases pasadas, cuando hablamos de las funciones del Consejo de Protección y qué tipos de medidas puede aplicar el Consejo de Protección. Aquí también entraría el Consejo de Protección en el caso de jóvenes infractores, pero que por su edad, pues lógicamente no pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos y son inimputables. El 532 habla sobre el procedimiento a seguirse, en todo caso, cuando son niños, niñas o adolescentes menores de 14 años. Voy a leerlo rapidito, pues para que ustedes puedan estimarlo. Dice, cuando un niño, niña o adolescente menor de 14 años se encuentra en curso en un hecho punible, solo se aplicarán medidas de protección de acuerdo a lo previsto en esta ley. Si un niño, una niña o un adolescente menor de 14 años es sorprendido o sorprendida en flagrancia por una autoridad policial, este dará aviso algo al fiscal del Ministerio Público especializado, quien lo podrá dentro de las 24 horas siguientes a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si es un particular quien lo sorprende, deben ponerle de inmediato a disposición de la autoridad policial para que éste proceda de la misma forma. Parágrafo segundo. Cuando el resultado de una investigación o juicio surgen serias evidencias de la concurrencia de un niño, niña o un adolescente menor de 14 años en un hecho punible, se remitirá copia de lo conducente al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deberá notificar dentro de los 72 horas siguientes de haber conocido el caso a la Dirección Estatal del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para su conocimiento. Eso es más o menos el proceso que debe seguirse. Se pone a disposición, lógicamente, del órgano policial, el órgano policial a su vez el fiscal del Ministerio Público y el fiscal del Ministerio Público. Una vez efectivamente se verifique pues la edad, se pasará al Consejo de Protección. Lógicamente que también aquí opera lo que es la duda. Si hay alguna duda en que sea niño o adolescente, pues se presumirá niño. Si hay alguna duda que si es adolescente o es mayor de edad, se presumirá adolescente. Todas estas principios y garantías que le asisten a los niños, niñas y adolescentes, pues se le aplicarán en el momento de su detención, si da lugar a una detención y si es detenido o aprendido o aprendida en un proceso de flagrancia. Cuando existe error en la edad, ¿qué quiere decir esto? Que si me permito leer el 534, dice, en el transcurso del procedimiento, en la ejecución de la sanción que determina que la persona investigada
o investigado o imputado o imputada era mayor de 18 años, al momento de la comisión del hecho punible se remitirá lo actuado a la autoridad competente. En caso de procesarse a alguien como adulto siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Si resultara menor de 14 años, la remisión será al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Efectivamente, o sea, si hay dudas, pues bueno, se aplica las disposiciones o las reglas que ya indiqué. Si efectivamente se evidencia que esa persona que en un primer momento se procesó como adolescente, pero era adulto, pues se remiten las actuaciones a jurisdicción ordinaria al tribunal competente. ¿Qué pasa con las actuaciones que fueron resueltas durante el tiempo que efectivamente se consideró al joven infractor como adolescente? Pues se debe declarar la nulidad de lo actuado por el órgano jurisdiccional que en ese momento se consideró juez natural, pero que ya se advirtió posteriormente que no era juez natural, sino que era, no era el competente y que se declinó competencias. Pues solamente se declara la nulidad de las actuaciones, de las actuaciones jurisdiccionales, no de las actuaciones administrativas o de las que dieron motivo a la aprehensión del joven. ¿Qué quiere decir esto? A la acta policial, a las entrevistas, a la denuncia, a las pruebas, a todo lo que sustenta lo que es el proceso penal, eso se mantiene vigente. Solamente es la nulidad de lo actuado por el órgano jurisdiccional que ya no es el competente. Cuando existe concurrencia de personas adultas y adolescentes entre los órganos jurisdiccionales e inclusive entre los órganos de seguridad del Estado, pues se remitirán copias certificadas pues para valorar y estimar cómo ha sido el proceso. Interpretación y aplicación, estas son las llamadas normas de remisión contempladas en el 537 que nos invitan y nos dan, le da pie al operador de justicia para que efectivamente pueda revisar otras normas, otras leyes que le pueden ayudar a esclarecer el proceso o a esclarecer algún punto que en la ley como tal no se encuentra y pues utilizamos otras normas que sí puede regular ese procedimiento o esa situación como tal y se aplican de manera supletoria porque la misma ley nos da la facultad o le da la facultad al operador de justicia efectivamente para que sean aplicadas. Luego de la sesión tercera en adelante, habla de las garantías fundamentales. Voy a solamente a pasarlas, no las vamos a leer porque son pues bastantes. Dignidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, que le asiste también a jurisdicción ordinaria. Se presume una persona inocente hasta que no exista una sentencia definitivamente firme que demuestre lo contrario. Derecho a la información, derecho a ser oído, a juicio educativo, es algo que está propiamente establecido en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este sí lo voy a leer pues para que ustedes tengan conocimiento de una institución muy particular del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y dice, el o la adolescente deberá ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, del contenido de las razones legales y éticos-sociales de las decisiones que se produzcan. Defensa. Es otra garantía fundamental, pues muy de la mano con el juicio educativo, donde al adolescente se le debe informar de todo lo que transcurre en el proceso y es lo que le va a dar luces a él de cómo va inclusive, o sea, qué opciones puede tener, qué alternativas les puede favorecer o si no tiene alternativas, o sea, qué posibilidades tendría si se va a la audiencia preliminar o si se va a juicio o si efectivamente está consciente de que el Ministerio Público va a presentar un acto conclusivo de acusación y lógicamente pues tiene que pensar si va a admitir hechos o se va a ir a juicio. Todo esto es lo que le abarca al adolescente ese juicio, el derecho a ser informado de todo su proceso y de que entienda de una otra forma que lo que cometió efectivamente es dañino o fue malo tanto para él como para la sociedad, que efectivamente causó o generó una reacción negativa o contraria y que el adolescente pues debe internalizar sobre ese particular.
Luego está esta otra garantía, la defensa, pues bueno, el adolescente tiene derecho a estar asistido desde los actos iniciales del proceso por un defensor de confianza. Cuando hablo de defensor de confianza, puede ser un defensor privado si tiene los medios pecuniarios suficientes para sufragar los gastos de un defensor privado. Si no tiene los medios necesarios para sufragar los gastos de un defensor privado, pues lógicamente tendría que hacer uso de la defensa pública y el Estado le propende la necesaria para designarle un defensor público especializado. La confidencialidad de las actuaciones, pues efectivamente se prohíbe la divulgación de datos que puedan identificar directa o indirectamente al adolescente con algún tipo de información, inclusive estadística o que está en curso en algún tipo de proceso penal. Estos procesos son reservados y a los fines, pues en todo caso, de evitar algún tipo de trato cruel o algún desmejoramiento de su dignidad humana y demás. Debido proceso, el proceso penal de adolescentes tiene que ser rápido, contradictorio, lógicamente, y, o sea, de la manera más, sí, rápida posible, oral, lógicamente, y con la celeridad que todas las actuaciones y más de un proceso adolescente, pues amerita. La única persecución, esto es igual que opera en adultos, la remisión del esclarecimiento de la absolución impiden una nueva investigación o juzgamiento de lo del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. La excepcionalidad de la privación, que efectivamente la privación debe ser la excepción. La regla es que el adolescente debe procesarse en libertad. Separación de personas adultos, pues el adolescente desde el primer momento que es detenido tiene que ser separado de los adultos, tanto en los centros de reclusión como si es detenido con adultos por el mismo hecho punible, tiene que ser separado. Está el proceso penal de adolescentes indígenas, pues que efectivamente ellos tienen derecho a un intérprete, a tener pues todas sus garantías también que le asisten con cuanto a la ley y lógicamente hay una particularidad que en caso de conflictos entre normas jurídicas se aplicará la que sea más favorable al adolescente indígena. Posteriormente, de ahí en adelante, el capítulo 2 del procedimiento, sesión primera, investigación, habla del objeto de la investigación, que efectivamente tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente concurrió en su perpetración. Lógicamente, pues que el objeto de la investigación y en la parte ya de lo que es la investigación, el principal o el titular de la acción penal es el Ministerio Público. La competencia efectivamente está determinada en el 552 y dice el o la fiscal del Ministerio Público especializado en materia penal de responsabilidad del o la adolescente dirigirá la investigación en caso de hechos punibles de acción pública y será auxiliado por los cuerpos policiales. De la apertura de investigación se notificará de inmediato al juez o jueza de control especializado o especializada. De ahí en adelante, pues más o menos describe cuál es el alcance, las diligencias, el control, que los invito a que ustedes pues se adentren o ingresen en ese maravilloso mundo de lo que es la parte de investigación, que lógicamente que esto va más en otras materias como procesal penal e inclusive la universidad dicta un seminario de justicia penal juvenil donde propiamente pues se establecen todas estas instituciones particulares. El derecho a la niñez y la adolescencia pues es como el todo y solamente de manera sintética pues puedo decirles algunas partes importantes sin de mejorar las otras porque todas son importantes. La detención en flagrancia opera muy parecido al proceso de adultos, lógicamente que es que puesto a disposición del adolescente, no dentro del lapso de 48 horas, sino de 24. La identificación del adolescente, que siempre pues en caso que el adolescente se encuentre en conflicto con la ley penal y no pueda ser civilmente identificable, pues será necesaria la comprobación por otros mecanismos y para ello pues los órganos jurisdiccionales contarán con los demás órganos auxiliares de justicia, entre ellos el SAIME, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y bueno, todos aquellos órganos que puedan ayudar o coadyuvar en la identificación de este adolescente infractor o infractora. La detención preventiva es una institución procesal propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Efectivamente, pues es una medida de coerción personal, se da en casos particulares donde sea dada por delitos graves y en el momento que es decretada, pues el fiscal del Ministerio Público tiene 10 días para presentar la acusación.
El fin de la investigación, pues lógicamente es muy parecido a jurisdicción ordinaria. Finalizada la investigación, el o la fiscal del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, solicitar la suspensión del proceso, solicitar la remisión, solicitar el sobreseimiento definitivo, solicitar el sobreseimiento provisional, y el Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria pasado 3 meses desde la indemnización del imputado. Su defensor o su defensora pues también le existe ese derecho de solicitar efectivamente pues la fijación del plazo prudencial o la individualización, o que efectivamente el fiscal del Ministerio Público pues proceda a emitir el acto conclusivo que a bien tenga. Buenas tardes, Yusmila, ¿cómo estás? Espero que estés bien y bueno, me alegra tenerte el día de hoy en esta clase. Igualmente, pues estamos hablando, Yusmila, lo que es la parte del sistema de responsabilidad penal de manera sintética, pues que forma parte de lo que habíamos dicho la semana pasada, en cuanto a la semana pasada, no, la clase anterior, que hoy concluíamos ya el cuarto encuentro, y que el cuarto encuentro era con repaso, sí, porque no, yo no puedo decir que les voy a explicar todo el sistema de responsabilidad penal, sino de manera sintética lo que constituye el sistema de responsabilidad penal de adolescentes contemplado dentro de la misma Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, ya que los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela, pues prácticamente se encuentran enmarcados dentro de la misma ley, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que abarca dos sistemas: el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con todas sus instituciones procesales que ya vimos en las clases pasadas, sus órganos auxiliares, y el sistema de responsabilidad, que es jurisdicción también especializada, pero enmarcada dentro del ámbito penal, de aquellos adolescentes que efectivamente están en conflicto con la ley penal. Dijimos que, bueno, que los adolescentes en conflicto con la ley penal solamente están, o su ámbito de aplicación es desde 14 a menos de 18, Yusmila. Y ya hablamos de algunas garantías fundamentales dentro de la ley, como el principio de presunción de inocencia, el derecho a ser informado, el derecho a un juicio educativo, su proceso de confidencialidad, la separación de adultos y demás. Estamos ahorita ya con el fin de la investigación, fase preparatoria, y después explicando un poco de que efectivamente en flagrancia reúne prácticamente los mismos requisitos de jurisdicción ordinaria, solamente que el adolescente es presentado ante el Tribunal de Control dentro de las 24 horas y no dentro de las 48 horas como es en el sistema de adultos. En adolescentes también hay dos figuras diferentes, que es el sobreseimiento. El sobreseimiento también está en jurisdicción ordinaria, pero aquí en adolescentes tenemos el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento provisional se genera cuando, producto de que existen elementos de convicción que puedan comprometer la responsabilidad penal del adolescente, no son lo suficientes o la totalidad de los mismos para poder generar un acto conclusivo de acusación. Y pues el fiscal del Ministerio Público, como titular de la acción penal, solicita que se decrete el sobreseimiento provisional. Este sobreseimiento provisional dura un año. Desde que se decretó, pasado un año sin que se reaperture y no se consiguen más elementos, el juez de oficio se puede decretar el sobreseimiento definitivo. Y al decretar el sobreseimiento definitivo, lógicamente, pues pasa el tiempo para hacer, si se tiene que recurrir, y al quedar definitivamente firme, pues adquiere cualidad de cosa juzgada y el expediente pues prácticamente se le cierra al imputado o imputada, y eso pasaría a archivo judicial. Esas son figuras o instituciones procesales solamente pues, propias e individualizadas y enmarcadas dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. También tiene otra figura la ley, que es el adolescente ausente, y me permito leer. Si de la investigación resultan evidencias de la participación de uno o un adolescente ausente, él o la fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. Eso está en el 563 de la UNA, y también es una institución procesal muy particular y que solamente la tiene el sistema de responsabilidad penal de adolescentes
adolescentes. Es una forma inclusive de ordenar su localización, de poder insertar al joven o a la joven dentro del sistema del registro de información policial con una nota de que se debe, si está siendo solicitado por un tribunal y que tiene una orden de localización. Pudiera pensarse que sí es muy parecida a las órdenes de aprehensión porque efectivamente tiene esa señal dentro del registro policial, dentro del CIPOL, lo que es esa orden de localización. Si él o la adolescente en el momento que está pasando por algún punto de control o si algún tipo de profilaxis social en la comunidad y es radiado con su cédula de identidad y ha sido declarado ausente, va a aparecer en el registro policial allí y pues lo van a detener para ser puesto a orden del fiscal del Ministerio Público y el fiscal del Ministerio Público pues lo presentará al Tribunal de Control por haberse emitido esa orden de localización y por haber sido declarado ausente. Esto se da mucho cuando los adolescentes hay presunciones de que efectivamente cometió algún tipo de hecho punible, pero no ha podido identificarse en su totalidad, no ha podido ser individualizado su conducta transgresora de manera completa y pues es necesario en todo caso seguir indagando y esclareciendo, pero no hay la posibilidad de poderlo encontrar o ubicar de manera inmediata y pues está pues prácticamente sin identificación al 100%. Por eso es que se emiten estas órdenes de localización y se declara al adolescente ausente del proceso penal. Luego de la sección segunda, 564 en adelante, están las fórmulas de solución anticipada, que es muy parecido a jurisdicción ordinaria. En adultos se llama acuerdo reparatorio, aquí conciliación. Forma parte de esas fórmulas de solución anticipada o alternativas a la prosecución del proceso que se llama en adultos. Tiene sus mismas formas de proceder, lógicamente que tiene un contenido en el momento que se emita esa conciliación, tiene un lapso para ser establecida y terminada la conciliación, porque se establecen unas pautas y lineamientos de ese acuerdo que se hizo en audiencia. Y lógicamente también la conciliación tiene un efecto interruptorio de la prescripción. Eso está establecido en el 567. También pues existe la querella en materia de adolescentes que se rige por las normas del Código Orgánico Procesal Penal y pues la acusación, por supuesto, como acto conclusivo del Ministerio Público y que se determina que efectivamente al presentar la acusación inicia la fase intermedia y culmina la fase preparatoria. ¿Cómo podemos estar contestes o saber que la fase preparatoria culminó? Cuando ustedes vean la presentación de un acto conclusivo, casi siempre de acusación, pero también puede ser, recuerden, un sobreseimiento o inclusive un archivo fiscal. El archivo fiscal como tal no puede generar tanto lo que es una forma de terminar el proceso, porque va a quedar ahí latente. Sin embargo, pues queda latente esperando que existan más elementos. Pero lógicamente que lo que marca el inicio de la fase intermedia ya propiamente es la acusación. ¿Y por qué marca el inicio? Porque en esa se abre lo que es los lapsos para presentar y para promover las pruebas en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar en materia de adolescentes, pues es muy parecida a la parte de adultos, muy parecida a la jurisdicción ordinaria, con las mismas formalidades. El juez en la fase de adultos, igual hace el control formal y material de la acusación. En materia de adolescentes, los jueces también de control específicamente hacen el control material de la acusación y el control formal. Cuando hablo del control formal, es revisar los requisitos de procedibilidad, si la acusación reúne todos aquellos requisitos para poder ser admitida. Y cuando hablo del control material, es verificar si las pruebas son lícitas, pertinentes y necesarias y si el hecho
que indicó el Ministerio Público efectivamente es el adecuado y en el cual se estableció ese tipo, sin entrar lógicamente el juez de control a considerar elementos de fondo, porque no le es dable o no puede ser el juez de control advertir estas situaciones de fondo, porque eso ya es fase de juicio. Es muy parecida si el adolescente, la audiencia preliminar, pues no admite los hechos, pues pasaríamos a la fase de juicio. En fase de juicio tiene las mismas formalidades que jurisdicción de adultos, con los mismos principios, contradicción, inmediación, oralidad, excepto publicidad. Publicidad en materia de adolescentes no existe, existe la reserva de las actuaciones. Los juicios orales son reservados en materia de adolescentes, no son públicos como en adultos. Sin embargo, la formalidad para abrirse el juicio y durante el desarrollo del mismo son las mismas que en jurisdicción ordinaria. De hecho, pues hay que revisar y estar en congruencia y coherencia con el Código Orgánico Procesal Penal. En el momento de emitirse a la fijación del juicio sí cambia un poco con el 585, las facultades y el orden inclusive de revisar las pruebas son iguales que en jurisdicción de adultos. Se puede alterar las pruebas, puede haber nueva calificación y demás. Lo que va a cambiar es en el momento de emitir sentencia. No se puede hablar de que se declara pues culpable o que se pena, sino se declara penalmente responsable al adolescente y se sanciona. Se sanciona con medidas privativas precisamente, o con medida privativa de libertad si está dentro del catálogo del 628, o con sanciones no privativas de libertad como libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal y educativa, semilibertad, dependiendo del ilícito cometido. Todo lo que no esté dentro del catálogo del 628, que son los delitos más graves, pudiera decirse, pues no admiten privación de libertad como sanción. Y si ese es al suelto, pues tiene unas pautas especiales para absolver del 602. La declaratoria de responsabilidad pues hace que se abra la otra fase de ejecución, y en ejecución pues no podemos hablar de beneficios procesales sino de revisión de sanciones. Estas sanciones pueden ser sustituidas, modificadas o eximidas. No podemos hablar de implementación de medidas cautelares sustitutivas, sino son revisión de una medida privativa por otra medida, o revisión de una medida no privativa por otra medida no privativa menos gravosa. Pero beneficios procesales no existen en fase de ejecución. No podemos hablar de dosimetría penal y solamente podemos hablar de sustitución de sanciones, revisión de sanciones y conforme a las pautas inclusive del artículo 622, que son las pautas para la aplicación de la sanción. Bueno, los recursos igual les operan para los adolescentes los mismos recursos para adultos. Ya dijimos que el de apelación de autos, apelación de sentencia definitiva, revisión, casación, que estos recursos se activan una vez que alguna de las partes pues entra en controversia sobre la resolución o no está conforme, lógicamente, sobre la resolución que emitió el juez, y pues recurre. ¿Y qué va a depender el recurso? De la fase en que se encuentre y del tipo de resolución que va a recurrir. Pero le existen los mismos recursos, algunos lapsos procesales cambian, pero la forma de proceder nos remite directamente al Código Orgánico Procesal Penal. En líneas generales, pues esto es poco del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque pues es bastante largo, pero más o menos se los expliqué pues para que puedan visualizarlo. Hoy es la última clase, me encantó estar con ustedes, poder compartir bueno, estos espacios tecnoformativos. Ya estoy revisando la tercera actividad. No he iniciado el proceso de revisión. Esta semana pues iniciaré el proceso de revisión de la tercera actividad. Y bueno, ya el 20 de noviembre pues cierra el aula virtual y la plataforma para presentar las diferentes actividades. Espero pues que ustedes den cumplimiento oportuno a las mismas para pues no tener contratiempos, ni ustedes ni de mi parte en el momento de plasmar las calificaciones en la plantilla respectiva. ¿Alguna pregunta, Yusmila? ¿Cómo te pareció la clase? ¿Sí me expliqué? ¿Todo bien? Pon el audio. Es muy largo el proceso de niñez y adolescencia, pero hay que grabar y más o menos como enfocar comparación en la parte penal, que hay muchos factores que se parecen, pero me parece que la prioridad es como
saber en qué se diferencian es más fácil que comparar el mismo proceso de adultos y niños. Exacto, así es. Si tú tienes buenas bases de la jurisdicción ordinaria, puedes perfectamente pues adentrarte al maravilloso mundo del sistema de responsabilidad penal. Pero las bases hay que tenerlas de jurisdicción ordinaria, de todo lo que es el proceso penal y en todas sus fases, para poder adecuar toda esa norma adjetiva penal al ámbito de la ley especializada. Independientemente de que la ley especializada efectivamente tiene sus propias instituciones, que es necesario que el abogado las conozca, porque muchas veces, por lo menos a ustedes, esto se los doy yo porque entra un poco dentro del derecho a la niñez y adolescencia, pero si ustedes se ponen a ver, no sé si has visto tu procesal penal ya, se marca, es una Actualmente, jurisdicción ordinaria. ¿Están viendo procesal ujú, penal, Yusmila? ¿Sí? sí. ¿Y qué Y jurisdicciones como la estoy especializadas estudiando, han visto? casualmente el profesor nos estaba dando las distintas fases, ya ahorita la cuarta evaluación es la fase final, entonces viene la explicación y cuando está dictando que él hace la comparación de cada fase, por lo menos en el caso que usted dice de la publicidad, que en el caso de los niños no existe, ¿verdad? Ajá. Él sí lo toma muy en cuenta la tercera fase, que es la publicidad, que es el acto público. Ajá. Entonces, cuando usted estaba explicando, empieza uno como a comparar, en adultos es esto y en niños es esto. Exacto. Se hace la Sin, comparación. exacto. Pero sin embargo, la mayoría de los profesores hablan del proceso penal jurisdicción ordinaria. No tocan el proceso de adolescentes. O sea, se les olvida, yo no No, sé por qué, o sea, no, es como irrelevante, hasta pudiera pensarse que cuando es tan importante, porque forma parte de nuestro marco legal nacional. Estamos contestes que los adolescentes, existen adolescentes infractores, que existen adolescentes delincuentes y que hoy en día hay muchos adolescentes que cometen hechos delictivos de grave naturaleza como homicidio y violación y que existe un proceso sí. especializado para ellos. Y cuando llegan ustedes ya abogados y les abren, ajá, ¿cómo es el proceso penal de adolescentes? Ustedes quedan en las nubes, no saben qué decir, porque a ustedes les enseñaron proceso penal general. Así es. Ajá. Entonces, Sí, es, él no toca para nada ese, tipo, sino es más que todo adultos. O sea, adolescentes no, adultos. y debe tocarlo, porque existe un proceso especializado. Inclusive debe también, o bueno, a los profesores yo los invito, porque y los he dicho en reuniones, el proceso de violencia de género, de la ley contra, de las mujeres, el derecho a vivir una libre de violencia, siempre se me pega la lengua, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre o a una vida libre de violencia, que también tiene sus instituciones procesales particulares pero también no enmarcadas dentro de lo que rige el Código Orgánico Procesal Penal. Pero llega un abogado, se gradúa, sale abogado y no solamente de aquí, sino de todas las universidades. Lo que sabe es proceso penal general. Y le llega un caso de violencia de género, no sabe qué hacer porque sus instituciones son diferentes. De adolescentes menos, y cómo que sanción y medidas cautelares, y cómo eso que le van a aplicar detención o prisión preventiva. O sea, son diferentes las formas inclusive de asegurar comparecencia. Y eso los abogados lo tienen que saber porque en su vida le van a presentar diferentes casos, no van a saber jurisdicción ordinaria solamente. Ya para concluir la clase del día de hoy de Derecho de la Niñez y Adolescencia, Yusmila, efectivamente, pues considero que todos los abogados debemos saber pues la mayoría de los procesos y jurisdicciones especializadas y más los abogados que pues nos vamos a dedicar a la parte de derecho penal, pues conocer las otras jurisdicciones especializadas y en particular, bueno, yo amo a mis niños, niñas y adolescentes independientemente de que sean infractores. Eh, y estos niños, niñas, adolescentes, pues tienen su mismo marco regulatorio, está contemplado en la ley orgánica y por eso pues los invito a que ustedes conozcan el proceso penal de adolescentes también. Aquí la universidad imparte un seminario de justicia penal juvenil donde se explica todo lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Estamos a la orden para los que quieran ingresar al maravilloso mundo del proceso especializado, jurisdicción especializada, proceso penal de adolescentes. La frase del día de hoy
Es por Marco Aurelio y dice, a nadie le sucede algo que no sea capaz de soportar. A nadie le sucede algo que no sea capaz de soportar. A nadie le sucede algo que no sea capaz de soportar. Y esto lo dijo Marco Aurelio. Bueno, fue un placer ser su asesora en la unidad curricular Derechos de la Niñez y Adolescencia y estamos en contacto. Hasta luego.